en x0 tiene que ser como p en x0. ¿De acá qué sale? Reemplacen x por x0. ¿Qué les da? A sub 0. Vengo acá. Hagan la derivada del polinomio y después la calculan en x0. ¿Cuál es la derivada primera? Vamos a hacerlo. A ver. La derivada primera. P' de x va a ser 0 más A1 más 2 por A sub 2 por x menos x0 más, fíjense, más n por A sub n por x menos x0 a la n menos 1, ¿sí? Entonces, la derivada en x0 va a ser A sub 1, que es igual a f' en x0. ¿Van hasta ahí? Vamos a la derivada segunda. Es 2 a 2 más. Fíjense que acá venía... acá tendría, fíjense, más a sub 3x menos x0 al cubo. Acá sería 3a sub 3, les hago uno más acá, 3a sub 3x menos x0 al cuadrado. Entonces acá viene 6a sub 3x menos x0 y no sigo total, lo demás se me hace 0. ¿Cuánto vale la derivada segunda en x0? 2 a 2. Y esto es la derivada segunda de f, de donde tengo que a sub 2 es la derivada segunda sobre 2, que es como 2 factorial. Es lo mismo. A ver. No, que no necesitan ejemplo. Estoy haciendo la demostración de dónde sale el polinomio. Después los ejemplos se usa la fórmula, chicos. A ver, vuelvo, esperen. Lo voy a plantear de nuevo. No, porque en el ejemplo ya estoy haciendo la demostración de por qué es así el polinomio, ¿entienden? Polinomio de Taylor. Y yo dije, buscamos un polinomio de la forma Pn de x igual a 0, a 1x menos x0, a 2x menos x0 al cuadrado, puntos suspensivos, a n. Busco un polinomio de esta forma, que verifique que la derivada primera de la función, que la función en el punto coincida con el polinomio, o sea, que tengan un punto común. Que la derivada primera coincida con la derivada primera del polinomio. ¿Para qué? Para que tengan la misma pendiente. Que la derivada segunda coincida con la derivada segunda, para que tengan la misma concavidad. Y así sucesivamente. Esto yo lo impongo. ¿Me entienden? Lo impongo. No, Josi, es porque después es para generalizar la fórmula, porque después vienen factoriales. Esperá. Pn de x. Entonces, escuchen esto. Buscamos un polinomio de esta forma que verifique. Lo pido esto. Lo pido. Entonces, fíjense. Vamos con esta. F en x0 es igual a lo que vale el polinomio en x0.
¿Cuánto vale el polinomio en x0? A0. Entonces, ahí tengo la forma que va a tener el A0. Segundo, la derivada del polinomio, la derivada primera, 0 a 1 más 2 a 2 x menos x0 más, voy a hacer una más, porque acá vendría a 3x menos x0 al cubo. Me va a quedar 3 a 3x menos x0 al cuadrado. Así sucesivamente, ¿está? Entonces, la derivada del polinomio en x0 va a ser a1, que es la derivada primera de la función. Ahí tengo a qué es igual el a1. Díganme hasta ahí cómo van. Ahora van a ver por qué aparece el 2 y el 3 factorial. Derivada segunda. Derivada segunda del polinomio. Primero hago la derivada, después lo reemplazo, ¿no? En el punto. Va a ser 2 a 2 más 6 a 3 por x menos x0. Si hubiera uno más, que acá hubiera sido el 4 a 4 al cubo, 12 al cuadrado. Acá sería 12 a 4 x menos x0 al cuadrado y así sucesivamente. La derivada segunda en x0 es 2 a 2. Y esto tiene que ser como la derivada segunda. De donde tengo que a 2. Si quiere dejen el 2. Van a ver después por qué se pone 2 factorial. Vamos a hacer una más. Derivada tercera. La derivada tercera va a ser 6 a 3 más 24 a 4 por x menos x0, así sucesivamente. ¿Todo bien? Prende la música. Entonces, la derivada tercera en x0 va a ser 6 a 3. 6 a 3. Y esto tiene que ser la derivada tercera de f. Cuando despejan a 3, ¿me siguen hasta ahí? A ver, lo voy a hacer un poquito más allá. Esperen. Porque si no, no me va a dar el lugar. P tercera es P tercera 6 a 3 más 24 a 4 más punto suspensivo. P tercera en x0 va a ser 6 a 3 y esto es F tercera. De donde tengo que A3 es F tercera sobre 6. Pero 6 es el factorial de 3. Y 2 es el factorial de 2. Es para generalizar la fórmula. Por eso lo ponemos como 2 factorial, pero va a ser 2. Porque después viene 4 factorial, 5 factorial. ¿Entienden lo que digo? Y así va a seguir sucesivamente, si hacen varias, y ahí aparece la forma que tiene que tener el polinomio. Entonces, el polinomio de Taylor va a ser va a tener la forma, fíjense, Pn de x va a ser a sub 0 es f en x0, más a sub 1, que es f' por x menos x0, más a sub 2, que es f segunda, sobre 2 factorial, que es lo mismo que 2, pero es para poder generalizar, por x menos x0 al cuadrado, más f tercera, sería sobre 6, que es 3, si le quieren poner sobre 6, pero todo el mundo lo usa con factoriales, porque es más fácil para escribir y para generalizar. El término enésimo
y en esta forma sobre n factorial. Y ese es el polinomio de Taylor. ¿Está? Es decir, es un polinomio de grado n que aproxima una función en un entorno de un punto donde tienen que existir las n derivadas. Sí, Martina, después la vas a tener que hacer la cuenta. Lo que pasa que a los fines de la escritura general es más fácil y para acordarse también, pero después le vas a tener que poner 6. Pero ¿cómo te acordás el que sigue? Yo no me lo acuerdo, yo me lo acuerdo como 4 factorial. Yo ya sé que tengo un número abajo que es el factorial de la misma derivada. Es más fácil acordárselo así. Si no, yo te digo, a ver, el término de la derivada séptima. El término séptimo, ¿cómo es? Derivada séptima por x menos x0 a la 7 dividido. Es más fácil acordarse 7 factorial, ¿me entendés? Claro. Ah, no, eso lo decidís vos o te lo pido yo. 7 factorial más si está bien. A ver, Josi, yo te voy a decir, buscar el polinomio de Taylor del grado 4 que aproxima la función. No, pero el original más si no va a ser un polinomio. Porque si vos tenés un polinomio, ¿para qué lo vas a aproximar por otro? La idea es tener polinomios para hacer cuentas fáciles. Yo les digo, exacto, claro. O ustedes deciden de acuerdo a cuánta aproximación quieren. Bueno, voy a volver al ejemplo del seno. Por supuesto, esperen que termino con esta idea. ¿Qué va a pasar acá? Va a haber un error que se comete en la aproximación, ¿está? Va a haber un error que se comete en la aproximación. Entonces, ¿qué va a suceder? Este es el polinomio de Taylor. Y hay lo que se llama, aparece lo que se llama el resto, que es justamente, el resto es el error, el resto de Taylor, que es el error que uno comete, ¿no? Fíjense, la f de x va a ser aproximadamente el polinomio, ¿está? En un entorno para todo x perteneciente a un entorno de centro x0 y radio delta. Pero ¿qué pasa? Si yo a esto le sumo el error que cometo, por eso yo quería que entendieran lo de hoy cuando era lineal, entonces f de x va a ser igual al polinomio más ese error que cometo en la aproximación, que es lo que se llama Rn de x. ¿Entienden? Eso lo tienen en el teorema. Y ese resto, ¿cómo se saca? Fíjense que si el polinomio es de grado 1, acá, estoy en la recta tangente de hoy, ¿se acuerdan? Donde este Rn, ¿cómo lo saco ahora? Se saca como la derivada n más 1 de la función en un punto C por x menos x0 a la n más 1 sobre n más 1 factorial, fórmula. Donde ese C está entre x y x0. C, este nunca lo van a conocer, entre x0 y x. O sea, en definitiva, cuando tienen que hacer, ahora lo repito, cuando tienen que sacar, supónganse que ustedes tienen esta función y que en el entorno de este punto quieren aproximar por un polinomio de grado 3, no sé. Y capaz que el polinomio de grado 3 les da algo así. Esto es el p sub 3. Entonces, en cualquier x van a tener un error entre la aproximación y la función. Ese error se mide con esto. El polinomio va a tener esta forma. Yo les digo, por ejemplo, aproximen con un polinomio de grado 3. Entonces ustedes usan la fórmula hasta el 3. Y el resto, que es el error, este pedacito,
Acuérdense de lo que vimos hoy lineal, es la misma idea. Ahora es más difícil de sacar, no lo saco como hoy, que hago la resta del diferencial menos el delta. ¿Por qué? Porque ahora no tengo un polinomio de grado 1, tengo un polinomio de grado n. Ese resto, ese error que se comete, se saca con esta fórmula, es la derivada n más 1 de la función en un punto c por x menos x0 a la n más 1 sobre n más 1 factorial. Sería como el término que sigue, pero en un punto intermedio entre x0 y x. Esto es una fórmula, chicos. Una vez que yo planteo esta fórmula, lo que me va a interesar no es exactamente lo que me da, porque ese c no lo conozco, sino que lo que vamos a hacer es acotar ese error en valor absoluto. Pero lo que me interesa que quede claro es, como para ir redondeando, es cómo aproximo una función por un polinomio de Taylor. Árbol, ¿quieren hacer un ejemplo como para sacar esto en vez de hacer un resumen teórico? Hago un ejemplo, ¿quieren? Y va a ser mejor. Ok, supónganse sea f de x. Voy a hacer, a ver, esperen. Vamos a ver. Esperen que voy a hacer uno de la práctica. Vamos a hacer, a ver, logaritmo. Voy a hacer el 10-3, sí, a ver. Hallar